Pues por si acaso. la pequeñita por si acaso. Es lo que hablaba en estos días con la hermana Esperanza, que me dice, es que el Señor me vive haciendo mini milagros constantemente. Y eso es una, oye, que ahí el Señor agárralo. Viene ahí un ángel y la sostiene de un lado. O dice, en las manos te sostendrán para que tu pie no tropiece. Bueno, oramos. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra, por el privilegio que tú nos das de poder tenerla con nosotros, de aprender de ella. Te pedimos que sea tu Santo Espíritu el que nos hable y no el hombre. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Padre, que seas tú ayudándonos en esta mañana para buscar tu rostro a través de las Escrituras y que podamos, Padre mío, ser luz y sal donde quiera que estemos. Padre, nos postramos ante ti en esta mañana, reconociendo que tú eres el único Dios verdadero y has enviado a tu Hijo Jesucristo en propiciación por nuestros pecados. Gracias, Padre. No somos dignos de tanto honor, pero te agradecemos, Padre mío, por tu misericordia y tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano. Hemos iniciado el libro del Evangelio de Cristo, según San Marcos. Ese como habitualmente se cataloga a su inicio y demás. Pero estábamos hablando, la última vez que hablamos, acerca de una introducción a los 4 evangelios. Mencionábamos más o menos hacia quién iba dirigido cada uno, y ya para no extendernos ni divagar demasiado al respecto, recordamos que el Evangelio de Marcos fue escrito por un joven, entre comillas, que se cataloga con el nombre de Juan Marcos, dirigido esencialmente a cristianos judíos en Roma, como base. ¿Recuerdan esto? Que el Evangelio según San Mateo, dirigido esencialmente a los judíos, el de Marcos, a los que estaban en Roma, y presenta a Jesucristo como ese siervo perfecto, porque Roma era la potencia que tenía subyugada, en este caso, era el imperio del mundo en ese momento, no solo a Jerusalén, sino al resto del mundo, y decíamos aquella famosa frase de que Roma había conquistado militarmente a Grecia y al resto del mundo, pero que Grecia había conquistado culturalmente a Roma. Recordábamos el Evangelio de Lucas y mencionábamos que estaba dirigido esencialmente a otro grupo, etcétera, y que el Evangelio de Juan iba dirigido de manera universal a todo el mundo. Decíamos que el Evangelio de Lucas, por ser Lucas tan detallista y demás, lo dirigía esencialmente a los griegos, que eran muy buscadores de sabiduría, ¿recuerdan, no? Que el mismo apóstol Pablo lo dice en el libro de Corintios, si mal no recuerdo, que los judíos buscan ¿qué? Y los griegos, sabiduría. Pero nosotros predicamos en Romanos 1, si mal no recuerdo. Estoy ahí perdonadme ahí exactamente la cita, pero lo sabéis el versículo. Nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. O sea, vamos al fondo, al meollo del asunto, que es Cristo. Bien, este joven, ya vimos un poquito esa introducción y hoy hablaremos, como habíamos prometido, acerca del autor de este evangelio, de Juan Marcos. Un nombre judío, Juan, y conocido por su nombre de, bueno, no decir nombre de pila, porque si leí en algún sitio algo así, pero el nombre griego, Marcos. Hay discusión un poquito en cuanto a eso, porque más que griego es un nombre latino, Marcus, bueno, Marcus, míralo aquí, donde está también, tenemos un Marcos, pero derivado de Marte, que era el dios de la guerra. Entonces, claro, como vemos un ejemplo, el nombre de Felipe, ¿alguien se recuerda cuando vimos en su momento el personaje de Felipe? ¿Qué significa el nombre Felipe? ¿Se acuerdan? Una cosa curiosísima. Amante de los caballos. Entonces, no siempre los nombres bíblicos tienen un significado específico para ciertas cosas. Así que bueno, el tema de Marcos en otras definiciones decía que
que traducido de tema anglosajón y demás, venía a ser su nombre un significado de viril. Pero bueno, nada. La familia de Marcos. Vamos a ver lo que era su familia. En Hechos capítulo 12, hoy nos vamos a mover mucho por la Biblia, así que si tienes los dedos un poquito entumecidos, si tienes los dedos fríos, caliéntatelos, porque hoy nos vamos a mover un poquito la Biblia. Hechos capítulo 12. Simplemente para conocer un poquito más acerca del autor del Evangelio que vamos a estudiar durante estas semanas y meses. No sé si años, ya no lo sé, pero bueno, por lo menos semanas y meses seguro. Hechos capítulo 12, versículo 12. ¿Lo tenemos? Y habiendo considerado esto, llegó a casa, hablando de este caso es Pedro, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Su madre cómo se llamaba? María. Hay muchísimas Marías. Aquí en España, bueno, cada vez menos frecuente, pero era el nombre más frecuente y el de los varones era José. Ahora eso ha cambiado. Ahora en España ahora hay muchos Steven y muchos, bueno, hay muchos nombres ya más americanizados, hay algunos Williams por ahí, nombres más curiosos. Pero antiguamente, la España más antigua y más castiza, eso eran los nombres José y María y José. Siempre tenían que llevar de segundo nombre uno de estos. Pero bueno, su madre se llamaba María. Y vamos a ver el tío, ¿cómo se llamaba? Versículo en Colosenses capítulo 4, versículo 10. No vemos mucho más, entre comillas. Colosenses 4, 10. Versículo 10. Dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, el apóstol escribiendo, el apóstol Pablo, os saluda, y Marcos, el sobrino de quién? De Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, recibidle. Marcos, el sobrino de Bernabé. Su tío era Bernabé. Claro, recuerdan, ya veremos posteriormente que hubo ahí un desacuerdo entre Pablo y Bernabé por este joven. Entonces quizás la sangre tiró un poquito y ayudó a que Bernabé se decidiera más por Marcos y Pablo por Silas posteriormente en ese momento en el que iban a realizar ese viaje misionero. Hay un versículo curioso en Primera de Pedro capítulo 5. Versículo 13. Dice la escritura, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo, os saludan. Claro, aquí algunos, ya ahí se abre un poquito más de abanico y tal, pero como ustedes recuerdan, que mencionábamos anteriormente, quien dictó de su boca, según la tradición, este evangelio a Marcos, ¿quién fue? Entonces, algunos, como Pedro tuvo esta relación con Marcos, entienden que habla de una relación de padre a hijo espiritualmente. No que fuera su padre biológico, pero bueno, o que Pedro tuviera, recuerdan que Pedro tenía una suegra, ¿no? Y que Jesucristo hizo un milagro y la sanó. Obviamente si tienes una suegra es porque tienes que... Y habrá tenido hijos. No sea, hay debate ahí un poquito si habla acerca de Marcos como hijo espiritual, este Marcos, o es otro Marcos que es un hijo biológico de Pedro. Pero bueno, lo que sí tenemos más claro es que su madre se llamaba María y que su tío Bernabé. Y que tenía una relación bastante íntima con el apóstol Pedro, que veremos más posteriormente.
Bien, esto es en cuanto a la familia de este hermano Marcos. La primera mención de su nombre en la escritura es la que hemos leído en el capítulo 12 del libro de Hechos. Destaca o llama la atención en Marcos capítulo 14, en el mismo evangelio, un joven que no menciona su nombre. Marcos capítulo 14, vamos allí. Versículos 51 y 52. ¿Lo tenemos? Cuando apresan a Jesús, dice la escritura en el versículo 50, entonces, ¿cuántos discípulos? Todos. Los discípulos dejándole huyeron. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Y los autores concuerdan, la gran mayoría, prácticamente todos, de que este joven, él omite su nombre porque está hablando de sí mismo. No era uno de los 12, Marcos, obviamente no era un apóstol, pero estaba ahí con el grupo, aparentemente en este momento, y él dice, uy, y salió huyendo por ahí. Bueno, quizás esta es su primera mención, pero como él no dice exactamente soy yo, pero entendemos que probablemente se refiere a él, y estaba siguiendo de cerca a Jesús, aun cuando sus discípulos le habían abandonado. Es curioso. Fíjate que en tus momentos de dificultad, hablaba con esto, con una hermana hace un tiempo, no voy a decir el nombre, pero se sorprendía de que en ese momento, ese trance X que estaba pasando, hubo una persona que para ella era inesperada, que fue quien estuvo más cerca de su proceso y que le descolocó mentalmente para bien. Que tú dices, yo no me esperaba que esta persona reaccionara y se volcara así conmigo. Y le dio, y había tenido algunos roces y tal, y esa persona al ver la realidad de la situación se volcó. A veces quien tú menos esperas es la persona que más cerca va a estar de ti en el momento difícil, en el momento de que vas pasando por el trance o por la dificultad, curiosamente. Y vemos a Jesús abandonado por sus discípulos, aún los tres más cercanos, que eran Pedro, Jacobo y Juan. Todo el mundo huyendo. Y este joven siguiendo. Pero amén, el Señor siempre en su misericordia provee de alguien por propósitos específicos que va a estar ahí más cerca de lo que tú crees y más pendiente de lo que tú crees. Entonces, si vamos otra vez al libro de Hechos, en el capítulo 12, donde leímos anteriormente, en el versículo 12, que es la primera mención de este joven, de este hermano, joven porque, bueno, tampoco ha pasado tanto tiempo entre la enseñanza que nos da en el Evangelio y este acto. Hay dos detalles específicos de este joven que nos llaman la atención. Su padre no lo menciona por ningún lado, pero llegaron, dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el cual tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban haciendo ¿qué? Reunidos orando. Pedro se estaba hospedando en esta casa. Primero, Marcos tenía esa capacidad de ser hospedador. Y en la misma escritura nos dice que nos recomienda ser hospedadores porque dice que algunos sin saberlo, ¿qué hicieron? Hospedaron ángeles. Qué cosa más curiosa. Oye, sin saberlo. El mismo caso de Lot, ¿no? ¿Se acuerdan? Que salió hoy en la escuela dominical. Y Lot hospedó ángeles en su casa. En nuestra casa hemos hospedado mucha gente. Algunos eran ángeles y otros demonios. No lo sé. No lo sé. Pero oye, gloria a Dios que el Señor te dé esa capacidad de tener esa libertad. Porque hemos tenido a veces, recuerdo, bueno, en una de las ocasiones que tuvimos como
27 o 30 jóvenes, no recuerdo de los que fueron de allí, pero algunos terribles, terribles, terribles. Pero gloria a Dios, algún ángel habría colado ahí dentro de ellos. O sea, que bueno. O sea, vemos que es hospedador porque está Pedro ahí y cuando sale de la cárcel, Pedro, recuerdan en ese pasaje tan conocido que la chica ve por la puerta que no le abrió, dice que se fue otra vez para adentro, dice, pero me ha dejado aquí a Pedro afuera. Pedro afuera, cuando los ángeles le sacan de la cárcel, era en esta casa donde estaban, que se desarrolla aquí mismo en este capítulo, como Pedro estaba aquí hospedado, y segundo, era una casa de oración. Este joven tenía estas cualidades tan importantes, oración y también hospedaje. Bien, entonces esos son los detalles que nos da aquí en esta primera mención. Y ahora hablaremos un poquito acerca de lo que era el ministerio que desarrolló Juan Marcos. Hay una palabra que a mí me gustó mucho acerca de este pasaje en Filemón 24, libro de Filemón. Recuerdo cuando yo era nuevo creyente que una vez me dijo una persona hablándome y me habló de Filemón y le dije, eso es un apócrifo, es un libro apócrifo. Pues yo estaba reciente, Filemón, Tito, Filemón, Hebreos, para que lo busquen de Filemón, de Hebreos para atrás, para que no se les pierda como me pasó a mí. Y Filemón, sí, miren, la carta de Filemón dice, yo salté, es un libro apócrifo. Ay, la ignorancia, pero bueno, el Señor nos ayuda, nos ha ido ayudando a aprender un poco. Filemón, versículos 23 al 25, dice, para que entremos en el contexto, te saludan Epáfras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, 24, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. En cuanto al ministerio de Marcos, vemos que era colaborador. Recuerdan que co es ir junto con y laborar, trabajar. Colaborador. Hay una frase que creo que muchos conocemos, que a mí no me hace mucha gracia. Yo prefiero ser cabeza de ratón y no cola de león. Fíjate que Marcos no invierte su tiempo en hacerse autopublicidad. Y yo creo que fallamos muchas veces como creyentes cuando perdemos el tiempo llamando el foco sobre nosotros, sino sobre quien es realmente importante, que es Cristo. Y este joven entendió su función. Pero no podemos pensar, bueno, eso era Juan Marcos. Fíjate lo que dice Pablo en 1 Corintios 3. 3:9. Primera de Corintios 3:9 dice, porque nosotros somos ¿qué? Colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Esto no es porque estás hoy al frente que vas a pretender ser cabeza o enseñorearte. Eso no tiene ningún sentido. El mismo apóstol Pablo, que tenía que ser punta de lanza para muchísimas cosas, decía, yo simplemente soy un ¿qué? Colaborador, nada más. Y nos perdemos en nuestro norte cuando perdemos el norte cuando intentamos destacar por encima de. No tiene sentido. Hay algo y hay alguien que está siempre por encima y estará por encima de todos nosotros. Y Marcos lo entendió. Fíjate, es que no invierte el tiempo haciendo mención de sí mismo ni siquiera. No lo hace. Y muchos a veces van a las iglesias para ponerse, ahí venga yo. Triste, pero eso y conocí a una persona que era así, no, es que, wow, es que me he sacrificado tanto. De cierto os digo que ya tienen, ahí lo has perdido todo. Y cuando ayunes, ¿qué dice la Escritura?
Es que estoy yo. De cierto os digo que ya tienen. No lo pierdas, lo bueno, no lo pierdas. Marcos no era así. Y nosotros debemos aprender de Marcos esa misma actitud. Soy simplemente un colaborador, nada más. Por eso no me cuesta en determinado momento estar aquí como estar ahí, como estar allá atrás, como soy un colaborador. Simplemente somos colaboradores los unos de los otros. Y es bueno que entendamos esto como Marcos así lo entendió. Y eso le llevó a permitir que el Señor le usara para escribir este evangelio tan precioso y de tanta acción como veremos posteriormente. En 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 11, utiliza otra palabra muy interesante para referirse a Marcos. Aparte de colaborador, 2 de Timoteo 4:11. Lo tenemos. Fíjate, solo Lucas está conmigo. Toma a quién, a Marcos, y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Marcos es colaborador, pero también es útil. Pastor, yo estoy dispuesto a derribar 3 paredes. Sí, hermano, pero no tenemos necesidad de que derribe ninguna pared. Entonces tienes que ser colaborador, pero también útil. Lo que necesitamos es mover 4 bancos. No, para eso no. Yo estoy para tumbar paredes con los puños si hace falta. Ya, tienes que ser colaborador, pero también útil. Veremos posteriormente, porque esto sucede luego de que tienen aquella discordancia, por así decirlo, Pablo, Bernabé, Marcos y, bueno, Silas es un actor secundario, pero bueno. Colaborador, útil. Colosenses 4:10. Otra palabra que podemos utilizar para definir el ministerio de nuestro hermano Marcos. Colosenses 4:10. Que ya lo leímos. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuera a vosotros, recibidle. Compañero de prisiones también, porque Marcos estaba ahí, era compañero del apóstol Pablo. Pero no solo de Pablo, sino, como mencionamos, también ayudante de Pedro en 1 de Pedro 5:13. Vimos que estaba ayudando a Pedro. Y eran necesarios. Recuerden que en aquella época, según estuve mirando a algunos historiadores, una de las cosas que más chocaba en la sociedad de aquella época era la actitud de los cristianos hacia las personas más débiles, hacia los necesitados, hacia los desvalidos. Y leía esto acerca del historiador, si mal no recuerdo, Josefo, pero que él decía que no entendía cómo estas personas se ocupaban y preocupaban tanto de los débiles. Porque acuérdense que en los tiempos antiguos era la ley del más fuerte, ¿no? Era así de simple. Usted quiere sobrevivir, búsquese la vida. Era una situación muy complicada, pero los cristianos cuidaban de sus debilitados, de sus enfermos, de sus mayores. Dice, esto no hay quien lo entienda. Qué cosa más curiosa y cómo cambió el paradigma. Fíjate cómo ellos, el mismo apóstol Pablo y Pedro, según iban avanzando, salvo Juan, que como ustedes saben fue desterrado, no tenía esa posibilidad, pero tenía personas a su lado colaborando, siendo útiles, siendo compañeros de ellos y también ayudándole. Y tú y yo como creyentes debemos procurar eso los unos con los otros. Ser útiles, ser colaboradores, ser compañeros y también ayudarnos. Nada nuevo que no nos refleje la palabra de Dios. Ellos comenzaron a poner esto en práctica y por eso dice, estos mismos que trastornan ¿qué? ¿Recuerdan cómo definían a los creyentes en aquella época y al mismo apóstol Pablo? Estos que trastornan
el mundo. Es que le dieron una vuelta, trastornan el mundo de aquella época, le dieron una vuelta al paradigma mental y social de aquella época. Y por eso el Evangelio es tan chocante y tan rompiente para la persona. Porque el que quiera salvar su vida, pero vamos a ver. Pero sí, y por eso descoloca tanto el Evangelio a la gente cuando lo escucha y provoca esta reacción de cambio absoluto. Bien, y ahora pasamos al tema de la controversia para ir llegando al otro punto. Pero bueno, entonces algunos dicen que en esa fase en la que posteriormente se separa Bernabé de Pablo con Marcos y Pablo con Silas, en esa época pasaron unos 10 a 12 años y fue el periodo donde estuvo con Pedro. Vamos a ir allí a Hechos 13, capítulo 13. Hechos 13, 13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, ¿volvió a dónde? Volvió a su sitio. Dice, esto de viajar tanto no es para mí, es que esto... No, por lo que sea, probablemente se volvió quizás a cuidar de su madre. Aquí la Biblia no dice el motivo específico por el cual él dijo, me vuelvo. No lo dice. Pero podríamos sacar una lista de cosas probables o la zona de confort, es una frase muy famosa que se usa ahora. Quizás por motivos familiares, personales, no lo especifica la Escritura. Pero en Hechos capítulo 15, versículos 36 al 41, parece que la situación que tuviera en ese momento había cambiado y su tío Bernabé dice, vamos a llevarlo otra vez con nosotros, Pablo. Versículo 36, dice, Hechos 15, 36, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé querían que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. ¿Quién tenía la razón aquí? No pierde el tiempo buscando porque no hay... No podemos decir, la tenía Pedro, la tenía la tenía Pablo, la tenía Bernabé. Muchas veces hemos perdido muchísimas relaciones por ganar la razón. Hemos perdido relaciones buenas por ganar la razón. Y cuando vamos creciendo en nuestra vida, madurando, en lo espiritual y en lo personal también, muchas veces lo que hacemos es decir, bueno, no te preocupes, hermanito. Cuando era más joven les comentaba que tenía debates bastante encarnizados allí en el bachillerato, ahí con personas de toda clase de denominaciones. Y curiosamente, con uno de ellos he mantenido cierto contacto, no recuerdo cómo en Facebook nos encontramos. Y bueno, a veces me manda algún que otro mensajito devocional, no sé cómo llamarlo, me manda alguna cosa y ya, bueno. Mantengo la relación y me llaman, tú eres mi amigo y tal, de ese grupo, de esa época. En esa época lo perdí realmente como amigo. Porque yo...
No puedo decir gané la razón o él no es correcto que lo diga. Pero como les mencionaba, mucha gente de los que estaban mirando decían, y si estos son los que son dique creyentes, mira cómo se matan, madre mía. A partir de ahí puse un freno importante porque no era un buen testimonio hacer esos debates públicos acerca de ciertas cosas. Pero, ¿quién tenía la razón? Indistinto, ahora mismo indistinto. Pablo o Bernabé. Pero ¿cuál es el resultado? Antes había un grupo haciendo la voluntad de Dios. ¿Y ahora cuántos hay? Lo que Dios hace es perfecto. Ahora hay dos, uno allá y otro acá. Y los dos sirviendo al Señor. Y en ese periodo de separación es donde la gran mayoría de los autores datan que Marcos redactó por parte de Pedro estando allí en Jerusalén y tal, o posteriormente como fuera, redactó este evangelio. Dios tenía esto planificado en sus propósitos. Y hay muchas situaciones en las cuales nuestros caminos se separarán o se separan. Por sin ir más lejos, el caso de nuestro hermano Edwin y Roberta, nuestros caminos estaban así y de momento se han separado. Gloria a Dios, no por la separación, sino porque Dios en algún momento X puede volver a juntar estos caminos, como vemos aquí en 2 de Timoteo 4:11 que vamos a ver para terminar. 2 de Timoteo 4:11, que ya lo vimos, pero lo utilizamos para terminar, para no quedarnos fuera de. Y este no es el único pasaje donde hemos visto que el apóstol Pablo menciona a Marcos, sino que también en Colosenses lo hace y en el libro de Filemón. Como leímos, 2 de Timoteo 4:11, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Habían tenido sus diferencias. Y en la escuela dominical vemos que no todos pensamos iguales. ¿Y por qué no tenemos que pensar igual? ¿Cuál es el problema? No pasa absolutamente nada. Y hasta que nosotros nos maduramos espiritualmente y no entendemos que debemos convivir, más que vivir, convivir con nuestras diferencias, no vamos a establecer raíces en ningún sitio, no vamos a crecer tampoco espiritualmente. Es así de simple. Tuvieron desacuerdo, dice un desacuerdo tal. ¿En tu matrimonio no tienes desacuerdos? Sí. ¿Tú también, hermano? Sí. No puede ser. Hasta el hermano Constantín tiene desacuerdos. Como decía, pero eso es como te digo, en mi casa los desacuerdos se resuelven, fácilmente. Sí, mi amor. Sí, señora. Hermano, no. No. Ni aún así. Uf. Pues bueno. Y ya, y cariño, déjalo ahí. Ya. Madre mía. Bien. Pues, el primero que llega a la cruz. Amén. Gloria a Dios. Es así. Es así. Desacuerdos. ¿Aquí en la iglesia no has tenido desacuerdos tú con nadie? No menciones nada. Pero si los tienes con tus hijos, ¿qué es lo que tú más amas? Lo que tú más quieres. ¿Cuántos desacuerdos tienes tú todos los días con tus hijos? ¿Con tu hijo o con tus hijos? ¿Les dejas de amar por eso? ¿Les dejas de hablar por eso? ¿Dejas de tratar con ellos por eso? Hermano Isi, que no lo dejan dormir los dos. Dice, madre mía, cuando crezcan. Los míos que no me dejan ni echar la siesta, muchas veces yo madre mía, ahí, a ver si se me van de la casa ya. No me dejan ni echar la siesta. Desacuerdos, porque no saben jugar, no saben, es que los mando hasta para el patio, váyanse lejos. Y desde allá les oigo. Madre mía, no saben jugar en silencio estos muchachos de ahora. Tienen una energía que no. Oiga, ¿cuántos desacuerdos? Muchísimos. Pero que los desacuerdos, ¿recuerdan a Evodia y a Síntique?
llegó un punto que esos desacuerdos se cuajaron, como sucedía, dice la Escritura, como sucede en el libro de Efesios, que dice, no se ponga ¿qué? Sobre vuestro, ni deis lugar. Llegó a un punto en el cual, si comienzas a abrirle la ventanita a Satanás, te hace una autopista por ahí. Vamos a tener desacuerdos, sin ninguna duda. Lo hablamos, vamos a hablarlo, hermano, en Cristo. No nos vamos a ir así, con los desacuerdos. Que el Señor puede utilizar esos desacuerdos para la gloria suya. Amén. Amén. Va a ser así, gloria a Dios. Pero vamos a intentar solucionarlo. Porque a posteriori, yo estoy seguro que en ese trance lo pasaron mal. Lo pasaron mal. La Biblia no dice cómo se reconciliaron ni de qué manera llegaron a cerrar esto. Bernabé prácticamente desaparece de la escena. Pablo y Marcos siguen ahí, y Silas también a posteriori. Pero no te lleves cargas que no te llevan a ningún lado. Por eso dice la Escritura, despojándonos de todo peso. Tenemos una carrera tan larga y tan complicada por correr, que ¿para qué vamos a llevar cosas de más que no nos aprovechan? No tiene sentido. Dios obviamente va a utilizar esos desacuerdos para su honra y su gloria. Pero tú y yo debemos cerrar esas puertas para que no gane el enemigo ventaja. Dice la Escritura a sí mismo, para que Satanás no gane ninguna ventaja. Y debemos aprender a convivir con los desacuerdos. Será así. Y a veces es que no puedo dormir, porque es que si te llevas de eso no vas a dormir nunca. Deja el drama ya, deja el drama. Deja el drama, madura en Cristo, madura. Vamos a tener desacuerdo, nos sentamos, lo hablamos. No marees cosas, no guardes cosas para nada. Te he ofendido y te voy a seguir ofendiendo seguro, lamentablemente, aunque no quiera. Lo habla, mira, pastor, tal cosa, hermano, mira, hermana, mira, no te dé vergüenza, no pasa nada. Mira, hermana, hermano, no me gusta el puré de calabacín, lo siento. No pasa nada. Oye, pero es que en Cristo tenemos esa libertad, esa confianza en Cristo de amarnos. Tal desacuerdo, fue gordo. Y es un mal testimonio. Y fíjate qué curioso, la Escritura dice, el mismo Señor Jesucristo, que por qué íbamos a ser conocidos nosotros en San Juan 17, por el amor que os tenéis los unos a los otros. Pero eso no quiere decir que no vamos a tener desacuerdos, hermanos, pero debe primar siempre sobre nosotros el amor que está siempre sobre todas las cosas. Y el amor, como ese fruto del Espíritu Santo, no es algo que provenga directamente de nosotros ni que nazca de nosotros, sino por parte de nuestro Padre. ¿El fruto del Espíritu cuál es? El primero. Y el mayor de ellos, en 1 Corintios 13, dice que es que el amor cubrirá multitud de pecados y multitud de faltas. La solución a los desacuerdos que tenemos, que hemos tenido y que vamos a tener seguros, te lo digo desde ahora. No te lo estoy profetizando. Diga, pero el pastor profetizó que vamos a tener desacuerdos. No, la Biblia dice que seremos así, tendremos, porque todos ofendemos ¿cuántas veces? Muchas. La única solución para los desacuerdos en el matrimonio, en la iglesia, en la familia y donde quiera, la única solución ¿cuál es? Gracias, Padre, por tu amor para con nosotros. Ya que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Te damos gracias, Señor, por tu soberano control sobre todas las cosas que suceden en nuestra vida, a nuestro alrededor. Padre, no lo entendemos, nos humillamos ante ti porque no entendemos tu proceder, no entendemos muchas de las cosas que pasan en nuestra vida ni a nuestro alrededor. Pero te honramos y te damos gracias porque sabemos que tú estás en control, Padre. Gracias, Señor, porque tú sigues estando en tu trono y tú sigues siendo Dios. Ayúdanos. Ayúdanos a vivir, Señor, para tu honra y para tu gloria, a buscar tu rostro. Padre, que no busquemos, Señor, un protagonismo que no nos corresponde, sino solo a ti. Ayúdanos a ser útiles, a ser colaboradores los unos de los otros. Ayúdanos, Padre eterno, a ayudar
a nuestros hermanos y también a ser compañeros en medio de las tribulaciones. Padre, que podamos trabajar cada día más el amor en nuestras vidas. Ayúdanos a amarnos, como dice la Escritura, los unos a los otros, porque estamos llenos siempre de desacuerdos y estaremos así siempre. Pero te damos gracias, Padre, porque aún así tú nos has amado. Gracias, Señor, y te pedimos que nos fortalezcas cada día en nuestras vidas para ser más y más como tú. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano Marcos.